Desde la escuela nos han enseñado que no podemos parar nuestra lucha, una lucha incansable por recuperar nuestra salida soberana al mar. El jueves 24 ha sido la prueba absoluta de que esa lucha jamás para los bolivianos y las bolivianas ha parado. La Corte Internacional de La Haya, como todos ustedes saben, se ha declarado competente ante la demanda que el Estado plurinacional de Bolivia le hubiera interpuesto a la República de Chile. El vicepresidente dijo una frase con la que me quedo, una frase muy bonita. 136 años de derrotas y hoy es nuestra primera victoria. Una victoria que parece que nos lleva a una salida soberana al mar, o por lo menos nos encamina en el camino correcto. Esta noche para hablar del fallo de La Haya y consecuentemente o posteriormente hablar del tema de la reelección de la ley que se ha tratado el día viernes, hemos invitado al analista Iván Arias. Iván, qué gusto tenerte otra vez en esta casa, no es hotel. Mucho tiempo que no te tenía por acá, viajas mucho, te vas a Trinidad, te vas a Yacuiba. ¿Qué harás por ahí? Trabajar, porque el análisis no te da plata. Lo que te da plata es trabajar con los gobiernos municipales, las gobernaciones y por un gusto siempre estar contigo. Iván, si mañana tú tuvieras que titular la prensa, digamos, hace una semana muy movida en el campo político, pero especialmente lo que ha sucedido con el tema de La Haya. Titúlame la prensa, titúlame la razón de mañana. Para mañana, a propósito del tema de La Haya, yo creo que el mejor titular es: bolivianos, unámonos, porque ahora sí que empiezan los alegatos, empiezan los momentos más difíciles. Necesitamos mantener la unidad, no subirnos al exitismo. Bolivianos unidos. Muchas gracias, Iván, bienvenido. Con nosotros esta noche también está Héctor Arce. Héctor, muy buenas noches, procurador del Estado Plurinacional. Además, Héctor, tú has estado en todo lo que ha sido el inicio de la demanda, tú estás cerca desde el inicio del gobierno, mucho antes incluso de que el MAS sea gobierno, tratando particularmente temas jurídicos. De eso te voy a preguntar más adelante, pero si me tuvieras que titular la prensa mañana, ¿cómo lo harías? Yo convergería con Iván, ¿no? Primero, buenas noches, Susana, un gusto estar como siempre en tu programa. Y yo convergería, yo creo que la unidad ha marcado una victoria impresionante y ese es el inicio, ¿no? Estamos en un inicio sobre una victoria, estamos empezando bien el proceso como tal, sobre una base muy sólida, sobre una base muy favorable, sobre una agenda positiva muy bien lograda, y yo también resaltaría y rescataría la unidad del pueblo boliviano, quizá no tanto la unidad política, ¿no?, sino la unidad de todo el pueblo boliviano en torno a su gobierno, a su presidente indígena, para continuar cosechando las victorias que finalmente se han empezado a manifestar y esperemos que sigan manifestando en el futuro, desde el punto de vista jurídico. Esta es una batalla jurídica, pero también cuenta mucho lo político y lo social. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Sebastián Michel. Sebastián, te he propuesto alguna vez que seas panelista permanente de esta casa, no es hotel. ¿Cómo es? ¿Me vas a aceptar o no? Aquí estoy siempre que nos invitan, Susita. Gracias por la invitación. Si te tocaría titular el cambio de mañana, Sebastián. 14-2. Muchas lógicas jurídicas del mundo creen en el contenido de la demanda boliviana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Héctor, quiero empezar contigo. A ver, cuéntanos, este es el principio, como tú bien lo has señalado, como lo ha señalado Iván. Creo que subirnos alguna vez al éxito no nos ha sentado mal a todos los bolivianos y las bolivianas. Es un tema de autoestima, sentir que hay una primera batalla ganada, creo que nos hace bien como país. Pero evidentemente este es el inicio, vendrán nuevos momentos, vendrán alegatos, vendrán momentos seguramente duros, porque no es un juicio fácil. Lo que tenemos al frente es un país, Chile no es un país pequeño, no es un país ha formado también un equipo importante. Pero yo quiero que le cuentes a la gente, Héctor, ¿cómo nace esta demanda? ¿A quién se le ocurre llevar todo esto a La Haya? ¿Cuál es el génesis de la demanda? ¿Dónde se dice hasta aquí llegamos con Chile e iniciamos un proceso? Cuéntale a la gente cuál es el nacimiento de esta demanda.
Bueno, en principio, Susana, yo creo que lo que hay que destacar es que lo que ha ocurrido el 24 de septiembre se inscribe en la agenda positiva, en una agenda positiva que los bolivianos hace algunos años estamos empezando a construir, a concebir y acostumbrarnos, ojalá acostumbrarnos para mucho tiempo, ojalá acostumbrarnos para siempre. Como decía el vicepresidente, es una primera victoria en esta larga historia de 136 años de enclaustramiento marítimo. Hubieron otros intentos en el pasado, Susana, de judicializar el tema. Hubo una demanda que se presentó el año 1920, en la que participó Franz Tamayo, Abelino Aramayo, hubo una serie de bolivianos que intentaron ante la Liga de las Naciones, que es la entidad predecesora del Organismo de Naciones Unidas, pero siempre fracasaron, ¿no? Y las negociaciones, si bien fueron cosechando las promesas unilaterales, fueron cosechando los acuerdos que se arribaron, las declaraciones y las prácticas diplomáticas como lo estableció la Corte, nunca se llegaron a materializar. La resolución 496 del año 1979 fue un antecedente muy importante, muy bueno, pero no se consolidó justamente por cómo terminó esa Asamblea General que se vivió en Bolivia después con el golpe de Natujuj, y tampoco tuvo la fuerza y el ímpetu, pese a que hubieron otras resoluciones posteriores para concretizar algo. Esto es lo primero, realmente lo primero en el plano objetivo que consigue Bolivia. Es una victoria sin precedentes, es una victoria que, si podemos analizarla aquí, no es como ha dicho la presidenta Bachelet, no es que Bolivia no ha ganado nada. Bolivia ha ganado muchísimo y Chile ha perdido muchísimo. Y si pudiéramos analizar algunas connotaciones del fallo, hay situaciones jurídicas claramente explicables que muestran esa situación. Estamos empezando en buen pie un proceso en el que tenemos todas las de ganar, y estamos empezando además con la humildad y la serenidad que ha dicho el presidente. El presidente ha dicho: somos un país de diálogo, somos un estado de conciliación. Y en esa base, con mucha humildad, con un carácter absolutamente incluso magnánimo, a los minutos de haber recibido el fallo, la respuesta de la Haya, inmediatamente ha convocado al diálogo. ¿Cómo empezó esta idea? Ya a principios del siglo, hace unos 15 años aproximadamente, hubieron algunos abogados de la Facultad de Derecho que tenían la idea de, y eso hay que reconocerlo, de judicializar este tema. Había una idea por otro camino, por otra vía que se analizó en su momento, no era conducente, ¿no es cierto? Y es a partir de la estabilidad que empieza a tener Bolivia, a partir del gobierno del presidente Evo, en el que Chile ya no puede juzgar, ya no puede jugar como jugaba siempre con Bolivia. Para Chile ha sido muy sencillo siempre tener al frente un gobierno inestable, tener al frente un país inestable, un país subdesarrollado, un país con el que podía jugar. Nunca se imaginó que el primer presidente indígena iba a tener una estabilidad tan largamente sostenida, un respaldo popular tan grande, ganar tantas elecciones directa o indirectamente, y bueno, pues a él no le pudieron contar el cuento. Hubo una agenda de 13 puntos, hubo un punto sexto dentro de esta agenda de 13 puntos, un trabajo muy profuso del canciller Choquehuanca, y bueno, cuando se acercaban a las definiciones, recordemos las propuestas útiles, concretas y factibles, Chile quiso hacer lo que hizo toda la vida, pero esta vez no pudo. Chile quiso después marear la perdiz, como se dice comúnmente, quiso nuevamente envolvernos y empezó a dilatar la toma de decisiones. Hubieron reuniones importantísimas del máximo nivel entre los cancilleres Moreno y Choquehuanca, y finalmente Chile se vio desnudado en su estrategia y no pudo más que negar. Es ahí cuando, con mucha fuerza, con mucho respaldo jurídico, surge esta idea de llevar adelante un proceso judicial internacional por la vía correcta, de varias vías que se han analizado, por la vía que era la correcta, porque eso siempre ocurre en el mundo del derecho, y es la decisión, el coraje del presidente Evo de jugar esta partida de la manera que lo ha hecho, de tomar esa decisión y llevar adelante el acompañamiento jurídico, el acompañamiento en cuanto al trabajo serio en materia de responsabilidad jurídica fue importantísimo, y más adelante el acompañamiento político para hacer de esto una política de Estado. Pero el mérito, la determinación, el coraje y la voluntad la tuvo indiscutiblemente el presidente Evo Morales. Iván, conocido analista opositor. Siempre Iván, aprovecho ¿cómo? para darme, ¿no? No es un insulto decir opositor. No. Tengo puntos divergentes en todo caso. Pero es verdad o no. No, sí. Bueno. Y no está malo, ¿no? No, de ninguna manera. Por eso estás aquí, Iván. A ver, Iván, ¿cómo es desde tu perspectiva, en qué momento la oposición se suma a este proceso? Yo no creo que sería mezquino para todos los bolivianos, miserable, miope, reconocer
lo que acaba de decir nuestro procurador, es decir, esta es una apuesta del presidente, es decir, hay una decisión política que no podemos, que sería, por eso digo, miserable, mezquino, no reconocerla. Y creo que es lo primero en política, tenemos que saber reconocer que la acertaste, que te la jugaste. Pero también es poco honesto decir que nada se ha hecho. Por eso no estoy de acuerdo con las declaraciones del vicepresidente. Es decir, mentira. Nos basamos en todo lo que han hecho los anteriores gobiernos. Me alegra que el mismo Héctor los mencione. Es decir, no es que hemos partido de un cero. Todo lo que se hizo en 1950, cuando ya el presidente de aquel entonces de Chile, ¿no?, propuso junto con el embajador Austria en Bolivia, plantearon ya la salida. No hablaban de canje territorial en aquel tiempo, hablaban de utilizar las aguas del lago Titicaca, hablaban de utilizar y hacer una gran central eléctrica con apoyo además de Estados Unidos. Esta idea estuvo avanzando, pero se truncó porque ni en Chile ni en Bolivia aceptaron la idea del canje. O sea, ni siquiera la idea del canje, del uso de las aguas. Y el Perú también se opuso. Y el Perú también se opuso. Entonces, pero esto es un antecedente. El otro antecedente es precisamente el general Banzer. ¿Sí? El momento que más se avanzó en tener aquello, de tener acceso al mar, fue durante Banzer, en el famoso abrazo de Charaña, que también se truncó. Y una victoria ya en democracia, en esas democracias todavía inestable que teníamos, fue el año 79. Se puso, pero así en primer nivel el tema. Entonces, creo que hay lo que ha habido es una conjunción de un hombre, de un líder, en este caso Evo Morales, que se jugó por esta salida, pero también hay un equipo detrás. ¿Fue estratégico desde tu perspectiva sumar entonces a Rodríguez Belcé, a Carlos Mesa? Pero además contratar, lo que me comentaba un periodista de otro medio que estuvo allá, tuve la suerte de encontrarme en el avión, él llegaba y le decía cuál es el punto, cuál es la diferencia entre los bolivianos y los chilenos. ¿Sabes qué? Me dice, la delegación boliviana se tomó esto en serio. O sea, Rodríguez Belcé estaba aquí, estaba atento, controlaban a sus abogados. He leído las noticias del Perú, de la gente Bulnes, de Chile mejor dicho, noticias de Chile, dicen que Bulnes, este era uno de sus negocios, no era el negocio más importante, una de las críticas que... Incluso era abogado de una empresa contra Chile. Además, digamos, lo que le están criticando en Chile ahora, dicen, hemos puesto un equipo que a diferencia del equipo boliviano que se lo ha tomado en serio, que ha logrado este resultado, en cambio los chilenos no. Y también da una explicación. Lo que pasa es que Chile, dicen los mismos chilenos, hay un artículo muy sonado que está rompiendo las redes sociales, dice, lo que pasa es que nosotros siempre hemos despreciado a nuestros vecinos, especialmente a los peruanos, no nos preparamos, perdimos, y peor a los bolivianos. Siempre por esta historia de inestabilidades, pero además hasta ponen criterios racistas, nosotros somos los atrasaditos del mundo, entonces no creían que podía ser derrotado. Ni siquiera con Perú, ellos se prepararon mucho más con Argentina, porque ellos tienen su complejo con Argentina, pero no con estos, y ambos han ido recibiendo y han ido recibiendo. Este artículo de este señor que trabaja en la Universidad de Chile, fíjate lo que dice. Una derrota bochornosa y contundente. Y termina, es un análisis, voy a terminar mi intervención de esta parte, con este análisis. Esta contundente resolución judicial le permitirá a los chilenos empezar a sacudirse de sus resabios chauvinistas y patrioteros, entender que lo mejor para Chile es la posibilidad de consolidar lazos amistosos con nuestros vecinos que nos lleven a destinar en favor de nuestro desarrollo los ingentes recursos que todavía nuestro país gasta en la expectativa de conflictos armados que tienen muy baja probabilidad de producirse y tolerarse por la comunidad internacional. Justamente porque existen tribunales como el de la Corte de la Haya dispuestos a dirimir conflictos y contribuir a la equidad entre las naciones en un mundo cada vez más escandalizado por el gasto militar, el sostenimiento de ejércitos, la evidencia de profundas desigualdades y la carencia de recursos para liberar a sus poblaciones del atraso y la ignorancia. Chilenos, dejemos de mirarnos el ombligo, hablemos con nuestros vecinos. Así creo que este fallo está chocando mucho en la conciencia chilena de esta especie de desprecio, de esta especie de sentirse los ingleses de América Latina, y pues resulta que los ingleses, los que no somos ingleses, le están dando derrotas en los marcos de las leyes y de las normas. Sebastián, para ti, ¿cuál ha sido el elemento central, sustancial, para que esto se vuelva una causa nacional? Es decir,
uno se hace una revisión, creo que todos los bolivianos estamos en una unanimidad de que aquí ha sucedido algo positivo para el país y estamos con la mirada de que este es un inicio de camino pues hacia adelante. Vemos en Chile voces disonantes, no solamente lo que ha leído Iván, muchos intelectuales se han pronunciado indicando que la demanda no ha sido tomada en serio. Vemos a la presidenta Bachelet en mismas declaraciones contradictorias, primero que el equipo se cambiaba, después que el equipo no se cambiaba. Para ti, Sebastián, ¿cuál es el asunto central que ha unificado a los bolivianos al momento de ver esta demanda, de abordar esta demanda y luego sentir lo que ha sucedido el jueves, ¿no? Es importante lo que planteas, porque en esta etapa preliminar que le ha planteado Chile, yo creo que se ha tocado dos temas de fondo. Yo creo que este fallo deja abierto dos temas de fondo que Chile siempre se había negado. Primero, Chile siempre dijo que no habían problemas pendientes, y con este fallo de la Corte queda claro que hay fallos pendientes. Y segundo, Chile siempre dijo que era un tema de dos partes, ¿no? Que no habían más partes en el tema, y con este fallo se rompe esa teoría diplomática, porque ahora es un tema que le interesa al mundo, ¿no? A la Haya va los problemas que le interesa al sistema de Naciones Unidas en general. ¿Cómo llegas a esto? Yo diría que son 4 elementos. El primer elemento, la decisión de ir a una instancia internacional como es la Haya. Y ahí yo creo que destacar la voluntad de la Cancillería, de Diremar, del presidente y de los expresidentes. El haber incorporado a los expresidentes te da una fuerza que no había antes. Y yo creo que tanto en el tema internacional como en el tema jurídico, con la Procuraduría, ha sido vital, ¿no? Creo que armar un equipo tan grande ha sido lo que ha decidido esto. Segundo elemento, los aliados, ¿no? Yo creo que solo Kelsen pensaba que lo jurídico es solamente jurídico. El mundo del derecho es una burbuja sí, aparte. Una burbuja aparte. Entonces, negar la importancia de tener un aliado como el expresidente Carter, que gravita más como expresidente que como cuando fue presidente, negar el apoyo del Papa permanentemente, negar el apoyo de muchos presidentes, creo que también ha generado un clima para que se dé una victoria tan contundente como esta. Tercero, por supuesto, disponer los recursos, ¿no? Esta demanda requiere muchos recursos y por eso el contexto favorable de la economía boliviana hoy nos permite venir adelante a una demanda. Pero cuarto, y sobre todo, el trabajo decidido de todo este equipo, ¿no? Es un equipo demasiado grande. Yo, como te digo, no le restaría valor absolutamente a nadie, ¿no? Tanto Cancillería, Procurador, los expresidentes que por mi gusto han jugado un rol importante, quizá un poco más discreto, unos más intensos otros, pero yo diría que esa voluntad política de abrir esto como una política de Estado ha sido la clave. Hoy día el tema de la demanda es una política de Estado que es apoyada por absolutamente todos los sectores, ¿no? Porque ha tenido esa característica de ser muy plural, muy abierta y de convocar a todas las personas que en algún momento han tenido algo que ver en el tema, ¿no? Ex cancilleres, expresidentes, y creo que eso ha valido. Héctor, a ver, tú que estás desde el inicio y evidentemente cuéntanos lo que se pueda contar. Nos ha llamado mucho la atención ver a 5 abogados de la talla que hemos visto, ese equipo internacional, sin quitarle el mérito, por supuesto, al equipo nacional que ha jugado un rol central en una demanda impecable. Coincido ahí con Iván y Sebastián. ¿Cómo se ha elegido? Es decir, uno pensaría que un experto en historia de Bolivia, en lo que ha pasado en la Guerra del Pacífico, pues es Fernando Cajías, pero resulta que vemos a 5 abogados de otros países que defienden nuestra razón histórica de manera impecable, casi pareciera que ellos han nacido como con nosotros, aprendiendo, estudiando la demanda. ¿Cómo se hace esta elección? ¿Cómo se encuentra a estos expertos? Cuéntanos un poco de cómo ha sido el proceso. Bueno, Susana, nosotros, de la mano del presidente Evo, hemos roto varios paradigmas en el mundo
Y entre eso hemos roto algunos paradigmas jurídicos, y te voy a poner un ejemplo concreto. Bolivia ha sido el primer país que se ha ido del CIADI por decisión soberana del 1 de mayo del año 2007. Y eso ha generado una conmoción en el mundo de las inversiones. En esa lógica de no temerle a nada, esa enseñanza sabe del presidente no temerle a nada y avanzar siempre del lado de la justicia, de la razón y lo justo, nosotros, por ejemplo, hemos llevado adelante grandes nacionalizaciones. Somos el país que más ha nacionalizado, que más beneficio ha obtenido de su nacionalización y que menos problemas o conflictos legales tiene. Eso lo hemos logrado con una lógica de buscar siempre el mejor asesoramiento jurídico. Y buscar el mejor asesoramiento jurídico no es hacer lo que ha hecho Chile. Chile ha agarrado ya en el proceso Perú-Chile el mejor bufete, el bufete más grande del mundo. Es un bufete que se denomina Freshfield, es un nombre inglés, pero que tiene oficinas en todo el mundo, que cobra carísimo, cobra millones y millones. Y obviamente agarrar ese tipo de asesoramiento, ponerlo como agente, una persona que además ejerce su profesión en procesos contra su mismo país. Hace unos meses salió una especie de escándalo dentro del propio Chile sobre esta situación. ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros hemos conformado un equipo de abogados no en base al dinero, sino de abogados del mejor nivel, del más alto nivel, pero abogados que durante toda su vida se han destacado por conocer y resolver y atender causas justas, por abogados que tienen un gran contenido ético, por abogados que comparten los ideales de justicia. Nosotros en la profesión, esta profesión tan venida a menos, pero que yo la reivindico tanto y la amo tanto, la profesión de la abogacía, porque lamentablemente los abogados se nos conocen más por el defecto que por el concepto. Los abogados somos los defensores de la sociedad, y si no, veamos este resultado, ¿no es cierto? En esta profesión hay de todo, ¿no? Eso es amor a tu profesión, Héctor. Exactamente, muy bien reivindicada. Pero hay, como en todas las profesiones, hay abogados y abogados, como hay ingenieros y ingenieros, No, hay por políticos supuesto, y políticos. por supuesto. Y hay algunos abogados que hacen honor al valor que nos ilumina el camino a los abogados, el valor de la justicia. Y en ese entendido nosotros salimos a buscar. Yo decía en el Palacio hace unos días, parecíamos Diógenes Laer con nuestra lámpara, buscando, ¿no es cierto?, los buenos abogados. Lo ha anunciado el presidente, esto no es ningún secreto. A mí personalmente me ha tocado entrevistarme con más de una veintena de abogados de todo el mundo, y se han formado varios equipos. Este no es un trabajo aislado, que hay que hacer un gran reconocimiento al trabajo, por ejemplo, de Rubén Saavedra, el exministro de Defensa y ex director de Diremar. Un reconocimiento muy importante a Juan Lanchipa Ponce, ¿no?, que fue presidente del Tribunal Constitucional y además fue el director de Diremar durante la época más importante, donde se consolidó la demanda, se redactó la demanda y bueno, se la encaminó. Juntamente con ellos, con otras personas como Walker San Miguel en algunos casos. Hicimos decenas de viajes y entrevistamos a los mejores abogados del mundo, te digo, deben ser 20 o 25, un cálculo rápido. Se formó un primer equipo que no sació mucho las expectativas que nosotros. Y buscando, segregando, quedó este equipo de aproximadamente 7, 8 abogados internacionales del más alto nivel. No son todos los que se los han visto en la audiencia. En la audiencia no asistieron por lo menos 2 o 3 de los más grandes abogados que también han trabajado, pero por diferentes razones no pudieron estar. Se formó este equipo en base a la conciencia de justicia. En los debates, en las cenas, en los análisis que hacíamos, esta gente, muchos de ellos, después de haber ocupado grandes cargos en instituciones importantísimas, que por razones obvias no voy a dar el nombre aquí, ellos compartían el ideal de justicia. Yo tengo personalmente algunos informes que ellos han producido que realmente son un solaz al alma de los bolivianos que queremos justicia, que hemos encontrado esta veta jurídica impecable, ¿no es cierto?, los actos unilaterales y las promesas unilaterales de Chile como elemento que genera la fuente de su obligación frente a nuestro derecho, porque nosotros no tenemos una aspiración, tenemos un derecho. Y este equipo así formado, por supuesto, dio los resultados que tenía que dar. Un segundo elemento, el equipo interno. Hay que reconocer el equipo interno. Ha habido unas personas que he mencionado, ha habido un trabajo muy serio, muy responsable, al que después se ha sumado con mucho asidero el doctor Eduardo Rodríguez Belcé, una persona que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, y como presidente de la Corte Suprema de Justicia fue el primer presidente que fue asignado como presidente el año 2005, justamente en su condición de presidente de la Corte Suprema ante la crisis política que se vivía. Entonces esa conjunción fue también bastante importante. El trabajo de Carlos Mesa después, como decía Sebastián, si nos quedábamos únicamente en el espacio jurídico, no hubiera servido la cosa. Chile salió, mostró este procedimiento
al interior, hicieron un video digno de un premio Grammy, de un premio Oscar, ¿no? Y bueno, nosotros no teníamos por qué quedarnos atrás, y Carlos Mesa, yo creo que con una labor verdaderamente impecable, con una coherencia mental que él tiene para explicar este tema, además que lo conoce profundamente, ha sido también fundamental para difundir este tema ante los gobiernos, ante la intelectualidad, ante la academia en muchos países. Yo unas 3 o 4 veces me he encontrado con Carlos en los aeropuertos, él estaba yendo y viniendo, llegaba por un día y volvía a venir. Es decir, se ha puesto, y a eso sí se suma una política de Estado. Yo el otro día escuchaba algunos consejos, ¿no?, que daba Jorge Quiroga, muy buenos. Es impresionante verlo a Jorge Quiroga en este rol patriota, sentados en una mesa, compartiendo un almuerzo, y todos somos hermanos, todos somos amigos. Jaime Pazamora, don Guido Vildoso Calderón, el hombre que nos devolvió a la democracia, lo mismo las reuniones de ex cancilleres. El gran logro, la gran astucia del presidente Evo ha sido hacer de esto una política de Estado y finalmente una política vencedora, como hemos visto. Me tengo que ir a un corte, voy a volver con Iván y Sebastián, pero realmente me interesaba mucho conocer un poco el génesis de la demanda, cómo se había elegido a estos abogados. Creo que son temas que a uno siempre se le quedan en la cabeza, y queríamos aprovechar, Héctor, que tú has estado desde el inicio de la demanda y que le des a conocer a la gente este tema. Siempre se ha pensado que Chile tenía una política institucional clara, que nosotros llevábamos casi que el tema del mar con las patadas. Hoy se ha demostrado que quienes tienen la política institucional, quienes tienen una política de Estado, es el Estado boliviano. Quédese en esta casa, no es hotel, que vamos a seguir hablando del tema del fallo de La Haya y en nuestro tercer bloque la reelección. Ahí es donde se va.